Vamos a dejar las preguntas para el final, así que pasamos a la segunda presentación, que va a versar sobre el manejo de la sobrecarga de hierro. Yo no tengo ningún tipo de relación con ninguno de los laboratorios. No está la diapositiva, pero no hay ningún tipo de conflicto de interés con los mismos. Con respecto al manejo de la sobrecarga de hierro, vamos a tocar 4 puntos y los vamos a ir desarrollando. Todos sabemos muy bien que la concentración de hierro corporal, el 95% es para formación de glóbulos rojos y el resto para mioglobina, con lo cual queda muy claro que dónde vamos a buscar el hierro nosotros. Bruno habló perfectamente ya sobre la mutación de hemocromatosis hereditaria y yo voy a hablar de hemosiderosis transfusional. Y acá quiero interactuar con ustedes, saber si dentro del público hay gente que ha tratado talasemias mayores. A una mano. Bien. ¿Tu nombre? Bien. Seguramente leucemias agudas son muchas las manos que se van a levantar, síndrome mielodisplásticos también, y pacientes candidatos a trasplantes de células progenitoras. En el caso de talasemia mayor, la mano que levantó la doctora, el tratamiento hoy es un régimen hipertransfusional, es decir, que son dependientes de transfusiones. Pero todos aquellos que no levantaron la mano, pero sí tratan leucemias agudas, quiero que me digan qué cantidad de glóbulos rojos y unidades de glóbulos rojos transfundieron. No se sabe. Está en no se sabe, no contesta, pero la información la tenemos que tener. Entonces, a través de un sistema informático, nosotros podemos documentar esto. El otro mecanismo es la eritropoyesis ineficaz, que vamos a presentar un caso, perdón, y lo que comentó recién Bruno. Ahora, fíjense, este caso es un paciente, a través del sistema nosotros cargamos, y es un paciente politransfundido que recibió 51 unidades de glóbulos rojos y 290 hemocomponentes que eran doble producto de rojos. Era un paciente con una talasemia mayor, donde se fue repitiendo. Las 51 unidades nosotros recibimos al paciente a los 3 años de vida, es decir, que venía recibiendo transfusiones, y lo que hicimos posteriormente es fidelizar donantes, y esos mismos donantes donaban, con 6 donantes que nosotros teníamos fidelizados, podían donar 1 o 2 veces al año, y de esa forma disminuimos la carga antigénica y la posibilidad de enfermedades transmitidas por sangre. Pero puedo tener otro caso, y que fue muy reciente, una paciente con un SUA atípico, en donde también recibió más de 300 transfusiones, pero solamente 8 de glóbulos rojos. Es decir, que esta data, esta información, esta común unión que tiene que existir, y en la nuestra estamos más que religiosos en la comunión, porque es un servicio de hemoterapia y hematología, pero en otros lugares no, pero tiene que haber este intercambio de información y que le digan, ojo, ya estás por encima de las 8, 10, 20 transfusiones de glóbulos rojos, y tenerlo presente. Yo nombré eritropoyesis inefectiva y quiero comentar un caso de una mujer de 35 años que a los 2 años de vida en la Universidad de Columbia le hacen el diagnóstico de déficit de glutatión peroxidasa. Hasta ese momento había recibido 15 unidades de glóbulos rojos, que uno puede decir, está ahí, no sería tan importante. Pero sin embargo tenía un hipogonadismo hipogonadotrófico y era diabético o insulino resistente, tenía una cirrosis Child B3,
por supuesto que no era una hemocromatosis. En el 2005 le realizan una biopsia hepática por vía laparoscópica donde se ve una sobrecarga severísima y comienza, ubiquémonos en el año 2005, con deferroxamina subcutánea. Recordemos este dato de subcutáneo de la deferroxamina porque va a ser interesante más adelante, con una ferritina sérica de 4.500. En el 2009 comienza y ya está en el mercado el Deferacirox y recibía la dosis máxima que es 30 miligramos kilo y esa ferritina sérica bajó a 990, pero su hígado estaba destruido, sus serologías fueron negativas y esta paciente fue un doble trasplante hepático. Si nosotros queremos dimensionar, tenemos que saber qué cantidad de miligramos de hierro hay en una unidad de glóbulos rojos y está entre 200 y 250. Ahí abajo en rojo figura que con más de 20 unidades nosotros llegamos rápidamente a los 1000 microgramos por litro. Es decir, que aquel paciente que tiene un requerimiento transfusional seriado de 2 unidades mes, al año ya va a estar con una sobrecarga. Y a los 4 años va a tener una sobrecarga bastante similar a lo que puede llegar a ser un paciente con una hemocromatosis hereditaria. Acá me voy a pasar muy rápidamente porque lo explicó sumamente bien Bruno, pero quiero hacer hincapié en un punto que es sumamente importante y él lo expresó y lamentablemente en la Argentina no podemos hacer determinación de hierro libre circulante. Podría llegar a hablar de farmacoeconomía, en un último trabajo de la Universidad Católica. Los honorarios médicos subieron en los últimos 18 meses el 45% y los medicamentos el 622%, proyección a febrero de 2022. Así que invito a los laboratorios que por favor nos ayuden y quienes están interesados en vendernos esta droga nos brinden esta información que es verdaderamente la que va a marcar el pronóstico, es la que va a actuar en la generación de radicales libres y daño oxidativo, como lo expresó Bruno. Esta la pongo porque me resultó muy linda. Fíjense cómo se puede ver en la zona amarilla todo lo que es depósito de hierro, que es una superposición de R2 más T2 estrella. Y cuando lo pidan, en la misma línea, ustedes podemos hacer el pedido de ver qué está pasando en el hígado, qué está pasando en el páncreas y qué pasa en el vaso. Y si uno quiere, para que el radiólogo pueda facturar, hacer las dos órdenes con la parte de cardíaca. Y en el mismo momento se puede ver todo. Lo facturan por separado, pero no es doble radioisótopo para el paciente. Esto es una cosa muy interesante, que vemos que la sobrecarga de hierro a nivel hepático no tiene un correlato directo a veces con la ferritina sérica que nosotros podemos encontrar. Si nos podemos encontrar ferritinas séricas bajas con gran sobrecarga o la inversa. Esto no ocurre en lo que es la detección de sobrecarga de hierro cardíaca, donde sí hay un correlato directo. Primero, y estos son los pasos, primero se sobrecarga el hígado, páncreas, vaso y posteriormente a nivel cardíaco. En la imagen superior tenemos un ventrículo izquierdo que está libre, tiene un valor de 37 milisegundos de descanso del ventrículo y en el de abajo uno severo. Este diapo es muy interesante porque entre 10 y 20 miligramos es tolerable, es moderado
entre 8 y 10 milisegundos, entre 6 y 8 es severo y muy severo es menos de 6 milisegundos, donde la falla cardíaca es más del 50% de los casos. Para tomar como base, quizás lo que es lo más frecuente que nosotros hoy podemos estar viendo, sabemos que las mielodisplasias, el 90% de ellas generalmente son dependientes de transfusión. Hubo un estudio previo de Malcovati, este es uno de Rose. Malcovati lo que hizo fue categorizar en cantidad de unidades por mes, es decir, entre 1, 2, 3, 4, pero las curvas eran exactamente parecidas a lo que figura allí. El 50% de los pacientes eran no dependientes de transfusión y sin embargo la otra curva es totalmente significativa con un P muy alto. Existen muchos tipos de clasificación, pero yo quiero hacer hincapié en esta que es bastante sencilla y donde tiene una impronta muy importante el requerimiento transfusional, donde los scores bajos tienen una sobrevida muy amplia y es inversamente proporcional al score. Aquellos que tienen score muy alto tienen una sobrevida muy acortada. Entonces, Rose hizo un primer trabajo de una doble población bastante similar en el número, que unos que queló y otros no fueron quelados, y las sobrevidas fueron totalmente significativas. Pasando a tratamiento, que sería una de las pautas que me ofrecieron para hablarlo. Bueno, el hecho de un quelante, sabemos que es una sustancia que va a unirse a un tóxico, ese tóxico va a ser unido y excretado por vía urinaria o fecal. Y si hacemos un resumen de lo que hablamos hasta aquí, hablamos de dependencia transfusional, que esto me lleva a una sobrecarga de hierro, que cuando tenemos totalmente saturada la transferrina vamos a tener hierro libre circulante. Eso me va a generar radicales libres, el daño oxidativo y lo que comentaba Bruno, supresión de la hepcidina, inestabilidad genómica. Recordemos esto porque va a ser interesante plantearlo hacia adelante, que puede ir a una progresión de una evolución clonal. Y la apoptosis por efecto de la supresión de la hepcidina. ¿Dónde actúa el quelante? Justamente no permitiendo el daño oxidativo y de hecho todo lo que sigue abajo. Me autorizó Quino, la tenemos a Mafalda acá, que se puso a pensar a ver cuál sería el ideal de un quelante y se planteó que era mantener un balance de hierro negativo, tener una alta afinidad del hierro férrico, poder quelar del órgano y poder eliminarlo y que la vida media del quelante pueda ser de 24 horas. Esto me iba a dar una biodisponibilidad como ventaja, biodisponibilidad oral, una vida media que es compatible con una única dosis y una buena adherencia al tratamiento, con la menor cantidad de efectos adversos. Convengamos que Mafalda era bastante exigente con todo lo que planteaba. Acá tenemos, y los que son un poquito mayores se acordarán de las bombas de infusión continua en un chico de 6 años o de 12 o 14 años que esté conectado a la bomba, algunos lo llamaban a la máquina, y a lo mejor verdaderamente era así. Posteriormente aparecieron los comprimidos, pero hablando de la deferoxamina, que es la vía habitual, es la subcutánea, pero no quiere decir que no se pueda utilizar la vía endovenosa. Esto también tengámoslo presente
a futuro. ¿Cuáles son las... ¿qué es lo que teníamos? Porque esto fue lo primero que nosotros teníamos, era la única terapia de referencia porque no había otro tratamiento. La forma de administración era, como dijimos, en forma subcutánea, secretada por orina y materia fecal. La dosis iba de 20 a 60 miligramos por kilo día. Es totalmente entendible que los efectos adversos, aplicarse en forma diaria era reacciones y dolor en el sitio de la infusión, trastornos oftalmológicos, alteraciones en la audición y retardo en el crecimiento. Posteriormente, apareció llegamos, deferiprona. La deferiprona fue la segunda droga que apareció y ya hacia fines de los 90 lo que se intentó hacer era terapias combinadas. Se llamaban 7-2 o 7-7, 7x2, 7x7, en el cual se daba 7 días de deferiprona a 75 miligramos kilo día y 2 días de deferroxamina, que era como para dejar descansar ese cuerpo que estaba recibiendo tantos pinchazos. La otra secuencial era 7x7, que en dosis plenas. La deferiprona es una molécula pequeña, lipolítica, que tiene la capacidad de poder movilizar el hierro que está a nivel intracelular. Y la deferroxamina, entonces, posteriormente lo eliminaba. Parecía una cosa interesante, a pesar de que era poco... me sale la palabra cruento, pero estar frente a un chico de 10 años que lo tengo que estar pinchando en forma subcutánea lo era. Uno lo tomaba como que era una agresión hacia él. Por supuesto, las ventajas estaban dadas, pero hay una gran desventaja, y es que del 3 al 5% de los pacientes que recibían deferiprona tenían una granulocitosis que era irreversible. De hecho, la FDA no autorizó la deferiprona en Canadá y Estados Unidos. Y llegamos a la que hoy actualmente es la más parecida a lo que quería Mafalda. Y fíjense que esta fue la definición que hubo de las tres. Creo que fue la segunda droga después de los inhibidores de tirosina quinasa que más rápido entraron al mercado, porque se vio, y está subrayado en rojo, algo que lo sabíamos pero no lo decíamos, que era el tratamiento de primera línea de la sobrecarga de hierro asociado a transfusiones sanguíneas y que podía comenzarse a los 2 años de vida. Entonces, la forma de administración es por vía oral, cada 24 horas, una vez por día. La vida media era de 16 horas, la excreción fecal, dosis entre 20 y 30 miligramos, y venían distintas presentaciones porque, según el quilaje del paciente, era la dosis que se daba. Bueno, las ventajas era que acá había una buena disponibilidad por vía oral, hay una excelente adherencia. Los pacientes, uno los encontraba y decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? No me pinché por 20 días, estaba podrido, no quería hacer nada. Bueno, estas cosas surgieron y le da una mejor calidad de vida. Por supuesto que puede interactuar con la función renal, que nosotros debemos manejarla, y concentraciones menores a 20 miligramos no son satisfactorias para un balance negativo. Tenemos la imagen aquí, que era entre las 7 y las 9 de la mañana, de 30 minutos antes de la comida, tenían que estar disolviendo de 1 a 3 minutos, tomarse el brebaje, que no era tan rico, y que un adolescente que llegó de bailar a las 5 ponía el despertador a las 7 para poder tomarlo. Esto se modificó con la nueva presentación de Jadeno, en el cual la administración no tiene que tener ningún tipo de limitación.
Acá estoy poniendo mucha información, quizás los que son criticadores dirían es demasiada información para un diapo, pero me pareció importante que entren tanto la dosis como la ruta de absorción, que acá sí figura la deferroxamina como subcutánea o endovenosa, y fundamentalmente lo que es la vida media, de 20 minutos a 4 horas a 16 horas. Y las reacciones que ya comenté anteriormente. Bueno, yo tengo la camiseta del Hospital Británico, pero vengo del hospital público. Y entonces yo tengo la obligación de decir todas las cosas que se pueden hacer, la máxima complejidad, pero qué puedo hacer en un hospital donde no puedo brindar la máxima complejidad. Y las sangrías, que pueden ser de 300 a 500 mililitros según la tolerancia del paciente, es para lograr un descenso, como planteábamos hoy, entre 50 y 100 microgramos por litro. Se pueden hacer eritrocitoaféresis exclusivamente. Nosotros hace ya cerca de 6, 8 años lo que hacemos es estimular con eritropoyetina más ácido fólico, eritropoyetina 10.000 unidades, esto lo presentamos ayer en el Congreso, eritropoyetina 10.000 unidades bisemanal durante 3 semanas, y a los 7 días de la última administración hacer simplemente un hemograma y saber cuál es el hematocrito a la cual yo lo llevé en un valor supranormal. ¿Por qué? Porque de esta forma a mí me permite, si ese paciente tenía 40 de hematocrito y yo lo llevé a 48, 49, le digo, el hematocrito actual es 51, 49, 48. El hematocrito deseado es 39. Y con una eritroféresis en estas condiciones, en el 75% de los casos, bajamos el 100% del valor de la ferritina que tenía. 100% no es que desapareció, baja el 50%, baja a la mitad. Es decir, pero si tenía 2.000, estaban cerca de 1.000. Entonces, me parece que es una buena conducta terapéutica para tener presente. Está acá presente el doctor Julio Sánchez Ábalos, que me enseñó como gran maestro que es. En los libros dicen casi todo lo que está escrito y los podemos buscar, pero con tanto experiencia, y qué es lo que hiciste. Y en el año 2012 nos juntamos muchos centros de trasplante, creo que fue la primera vez que se juntaron tantos centros de trasplantes, para ver cuál era el impacto que había en forma temprana y tardía del aumento de la ferritina sérica previo al trasplante, y se hizo un estudio epidemiológico descriptivo, prospectivo y multicéntrico. Y lo que se vio, tomando como punto de corte más o menos de 1.000 microgramos por decilitro, que la sobrevida libre de enfermedad, a pesar de no ser una P significativa, había diferencia. Pero acortaban, en aquellos que tenían menos de 1.000 microgramos, acortaban el periodo de neutropenia y el periodo de aparición de plaquetas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Estos pacientes están en el hospital, tienen que recibir un régimen acondicionante, entonces usamos deferroxamina en forma endovenosa para bajarle la ferritina y mantenerlo en un estatus lo más bajo posible para enfrentar el trasplante. Y si no logramos los valores deseados, que generalmente no lo logramos porque llegar a 100 microgramos cuesta, al día 45 comenzamos con quelación oral. Y si sigue teniendo y ese paciente se recuperó, post-trasplante hacemos nuevamente eritrocitoaféresis. Entonces, la sobrevida libre de la enfermedad, a pesar de que no sea tan significativo, pero fíjense que sí tiene una P significativa en lo que es sobrevida global. Me queda el último punto, que son guías internacionales. Ubiquémonos
estamos hablando del año 2010 y muchos países, Italia, Inglaterra, España, Canadá, Estados Unidos, Japón, cada uno tenía la suya, y fíjense la variación que existe en los parámetros relacionados a historia transfusional, concentración de ferritina sérica y score del IPS, o qué tipo de terapia quelante podían realizar y cuál era el target de la ferritina sérica. Como argentinos dijimos, ¿cómo no vamos a tener la nuestra? Entonces creamos unas guías, pero lo que hicimos es buscar dentro de las guías qué cosas concordaban y cuáles eran las diferenciales. Entonces, dentro de las diferenciales era saber cuándo un paciente tenía que ser transfundido, cuándo debe ser iniciada la quelación, el target de ferritina sérica, cuándo debe ser suspendida la quelación. Si yo sé que existe la posibilidad de un GVH post-transfusional, que es rarísimo, pero está presente, no tengo duda que el primer trasplante en el mundo que se hizo fue una transfusión de sangre. Así que el primer punto es la indicación de la transfusión. Nosotros no transfundimos un laboratorio, transfundimos un paciente y la clínica que tiene ese paciente. Es una cosa que es de perogrullo, básica, pero ven el hematocrito, pero no van a ver al paciente y indicó la transfusión. No, eso no se hace. Me están cabeceando, dándome la razón, les agradezco a quienes lo están haciendo. En pacientes avanzados, por supuesto, uno tiene que ir viendo las comorbilidades que puede llegar a tener ese paciente. Todos los hemocomponentes en pacientes candidatos a trasplante deben ser leucodepletados e irradiados y debemos, cosa que esto llevan los pediatras y no los que hacemos adultos, saber el volumen en mililitros y hematocrito de la unidad. Yo quiero hacer acá un alto porque la hemoterapia no acompaña al crecimiento exponencial de las nuevas drogas que aparecen. Y estamos hablando de drogas que lo podemos decir en dólares o en pesos, mejor lo decimos en dólares, y me he encontrado una paciente que recibió el ciclo 27 de una de las drogas de mieloma múltiple con 89 años. Y no puedo comprar un equipo para poder hacer separación de productos en forma automatizada y obtener glóbulos rojos que no estén contaminados con glóbulos blancos porque se leucodepletan prealmacenamiento, que tengo plaquetas que no van a estar contaminadas con rojos y que tengo un plasma fresco que es de excelencia. Deberíamos ver cuál es el motivo, si es un problema económico o no interesa en este momento la medicina transfusional, que creo que debemos ponernos al frente y decir la medicina transfusional tiene que acompañar a todo esto. Como soy viejo tengo autoridad para poder decirlo, así que no tengo ningún problema. Bueno, el criterio de indicación de transfusión lo dijimos y ahora pasamos al inicio del tratamiento quelante. Si yo sé que ese paciente que tiene una mielodisplasia y veo que tiene un alto requerimiento, yo no voy a esperar a que tenga 1000 microgramos. Comienzo a quelarlo en forma más precoz, porque no solo va a ser por las transfusiones, sino por la eritropoyesis ineficaz que puede ocurrir y el aumento de absorción intestinal que muy bien explicó Bruno, perdón. El historial de más de 20 transfusiones, dijimos que eso superaba los 1000 microgramos y sí hay que hacer hincapié en pacientes mielodisplásticos, hay que hacer la prueba con eritropoyetina, si hay recuperación de glóbulos rojos, ese paciente no lo debo quelar, debo darle factores estimulantes que me va a llevar a un descenso fisiológico de esta ferritina aumentada. ¿Cuándo suspender el quelante? Esto lo dijimos, lo escribimos en el año 2010. Los valores que figuran aquí
el que sacó le sacó una foto de la diapositiva, que la borre porque no sirve. Tengo ahí a la doctora que sentí el ruido que apareció. Hoy por hoy se sabe que por encima de 325 microgramos por litro, la posibilidad de que haya una alteración genómica está presente. Entonces debo tenerlo por debajo de 325 miligramos por litro. Y debe ser el ideal llevarlo a 100 microgramos por litro. Estas serían las indicaciones con respecto a la suspensión del tratamiento quelante. Yo comenté que vengo del hospital público y no sé si está acá en el auditorio, pero siempre dice que fue el primer visitador médico, ahí José Luis Fernández levantó la mano, el primer médico hematólogo que vio, y nosotros trabajamos en un hospital público. Yo siempre dije, yo iba a tomar café al hospital público, pero mientras trabajaban, mientras otros iban a tomar café al hospital público en el bar. Entonces estaba la diferencia, pero si uno quiere hacer cosas, se puede en el ámbito en el cual se encuentre, de baja, mediana o alta complejidad. Con respecto al target de la ferritina sérica, también uno debe quelar en forma muy temprana para prevenir el daño orgánico que puede producir la transfusión y mejorar la calidad de vida y no permitir que se sobrecargue el paciente. Pensemos en un paciente con una hemoglobina, para mantener una hemoglobina elevada, evitarle el daño cardíaco por anemia crónica y disminuir la absorción intestinal por eritropoyesis ineficaz. Este es mi email y esta es nuestra casa. Y traigo acá a colación a otro gran maestro que lamentablemente no está más entre nosotros, que es ¿hay alguien que sea del Grupo Hematológico del Sur? ¿Cuál es el nombre más importante de médicos que fueron parte y que fue fundador del Grupo Hematológico del Sur? Todos dijeron Mario Agio. Mario Agio decía, la medicina es como un puchero. Cuanto más veces metas la cuchara, tenés más posibilidades de sacar caracú. Si la metés poca, vas a sacar falda. Gracias.